Dios lo bendiga, hermano y amigo, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Nirvana Biche, y por mi canal de YouTube, en el que Dios que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más predicar su palabra. Le pido que a Él, al Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que todo lo que salga de mi boca en esta hora sea la verdad bíblica, cristocéntrica, teocéntrica, la única verdad que da vida, que salva y que restaura al hombre, la única verdad que lo transforma y que lo hace ser nueva criatura en Cristo Jesús. Le pido al Dios de Israel que me utilice con poder y gloria para yo anunciar con valentía, con denuedo y con verdad el Evangelio de la gloria de Cristo y de su padecimiento. Le pido todo esto al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Vamos a hacer un breve resumen como siempre hacemos. En el día de ayer vimos cómo Jesús anunciaba su muerte a los apóstoles y le decía que conforme a lo que estaba escrito, él iba a ser entregado a manos de gentiles. Él iba a ser humillado, escupido, avergonzado, él iba a ser desechado. Él dice, le matarán, más al tercer día resucitará, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Él le dice a sus apóstoles lo que le iba a acontecer, porque ya ellos iban ya ellos iban camino a Jerusalén. Por eso que ya Jesús tenía la mirada puesta en la cruz, o sea, en su gloria, en su sufrimiento, pero también en su gloria venidera. Amén. Entonces él dice, me van a escarnecer, me van a escupir y me van a ofrendar, pero al tercer día voy a resucitar. Fíjense bien, aquí vemos algo que no comenté ayer. Aquí vemos uno de los atributos de mi Señor Jesús, uno de los atributos de Dios que exhibe mi Señor Jesús, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Y es su omnisciencia. Él sabía qué día, qué mes, qué año, a qué hora, en qué lugar y de qué manera iba a morir. Y eso solamente lo sabe Dios. El tiempo y las sazones solamente lo conoce Dios. Y mi Señor Jesús sabía cómo, cuándo y en dónde y por qué iba a morir. Entonces eso nos hace ver que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como le dicen los judíos, como le dicen los judíos, Yeshua es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, y él le dice que los profetas ya habían anunciado estos padecimientos, que en el Antiguo Testamento ya estos padecimientos habían sido anunciados y que él iba a tener que pasar por todas estas cosas, porque ya Dios lo había establecido así para la salvación tuya y mía, porque ya Dios había dicho con antelación, o había dado a conocer con antelación, los sufrimientos del Hijo del Hombre para cumplir el propósito eterno de Dios de salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados y de la condenación y de castigo que merecían los tales. Amén. Entonces mi Señor Jesús le dice a los apóstoles lo que le va a acontecer, lo que le va a sobrevenir de aquí a poco, porque ya estaban rumbo a Jerusalén cuando él les anuncia esto.
Sin embargo, los apóstoles no entienden, no comprenden esta palabra. La Biblia nos declara aquí que porque le fueron encubierta porque por Dios. Todavía no era el momento para que ellos entendieran lo que Jesús les quería decir. Y sabemos que todavía ellos no estaban plenamente capacitados para entender todas las cosas que mi Señor Jesús le quería comunicar, ya que Él le dice a ellos en una ocasión, mi Señor Jesús le dijo: yo todavía tengo muchas cosas que decirles, pero vosotros no las podéis soportar. Entonces ellos tenían algo que en ese momento, a ellos les faltaba algo muy importante para entender las cosas espirituales. A ellos les faltaba alguien muy importante, mejor dicho. A ellos les faltaba el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Hasta que el Espíritu Santo no viniera sobre ellos, ellos no iban a entender muchas cosas que mi Señor Jesús les había enseñado y que mi Señor Jesús les había dicho mientras estuvo con ellos según su carne. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, entonces ellos iban a recordar todas las cosas que mi Señor Jesús les había enseñado. Y se iban a decir: con razón el Señor Jesús aquel día, aquella hora dijo esto y esto y aquello. Y ellos iban a entender. Pero ahí, como estaban en esos momentos, no tenían la capacidad y tampoco era la voluntad de Dios que ellos entendieran. Amén. Por otra parte, vimos uno de tantos milagros extraordinarios que mi Señor Jesús hizo, sanando a un ciego entrando a Jericó. Como siempre, la gente se amontonó donde estaba mi Señor Jesús, y este ciego se dio cuenta que algo extraño pasaba en la ciudad y le preguntó a uno que era ese alboroto, para hacer un poco el texto, ¿verdad? Y él le dijo: no, es que está Jesús de Nazareno. Jesús de Nazareno ha llegado a Jericó. Entonces él de una vez comienza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ayer dijimos, ¿verdad?, que ese ciego físico no estaba nada ciego espiritualmente hablando, ya que cuando él dice hijo de David, lo está reconociendo como su Salvador, como el Salvador de Israel, como el Mesías enviado por Dios. Y ya solamente por esa declaración de fe, ya ese hombre es salvo, porque él está creyendo en Jesús como su Salvador, como el Salvador de todo el pueblo de Israel. Él está creyendo en Jesús como ese que iba a venir del linaje de David, que se iba a sentar en el trono de David y iba a reinar en él para siempre. Así que este ciego fue a la persona correcta, fue a la persona que no lo iba a despreciar, que le iba a tener misericordia, porque recordemos que la gente le decía: cállate, tienes al maestro loco. Para aprender un poco el texto, la gente le reprendía porque iba atrás de Jesús gritando para que Jesús lo escuchara. Y la gente lo que decía, la gente sin tener misericordia ni piedad de él, le decía: cállate, no tienes aturdido. Para aprender el texto, ¿verdad? Entonces, pero como el hombre tenía una fe perseverante, una fe puesta en la persona correcta, esa fe no solamente la causó para que Jesús le devolviera la vista, no, esa fe consiguió que Jesús hiciera algo mucho más sorprendente por él, lo salvara. Porque Dios, nuestro Dios, es el único que puede hacer las cosas mejores a lo que nosotros se las pedimos. Y Jesús no solamente salvó al hombre, no, sanó al hombre de algo, de una enfermedad física como era la ceguera, sino que también lo salvó, es decir, limpió todos sus pecados y lo adoptó y lo introdujo en la gran familia de Dios por la fe que demostró en él. Amén. Entonces este es el mayor milagro que vemos
en este pasaje del ciego aún mayor que la sanidad de la vista, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, bueno, esa, si quieren ver toda la enseñanza por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Bueno, vamos a leer otra vez. Vamos a leer, perdón, Lucas 19, del 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, de sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Importante esa palabra. Entonces descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bien doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, como siempre, vamos a ir versículo por versículo escudriñando el texto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ¿ok? Recordemos, Jesús va entrando a Jericó. Perdón si yo me confundí ayer y dije que ya estaba en Jericó. No, Jesús iba, cuando curó al ciego, iba cerca de Jericó. Y bueno, ya sabemos lo que pasó allí con el ciego. Amén. Discúlpeme si me confundí. Aquí Jesús entra a Jericó. ¿Okay? Jesús entra a Jericó y está pasando por la ciudad. Jesús entra a Jericó, ¿por qué? Porque por lo que dije yo ayer, ya iba camino a Jerusalén, ya iba camino a consumar la voluntad del Padre, ya iba camino a sustituirnos en la cruz de Calvario para absorber la ira de Dios, para que nosotros fuéramos librados de ella. Ya iba Jesús con la mirada puesta en la cruz, con la mirada puesta en su glorificación. Entonces iba pasando por la ciudad de Jericó, imaginó la multitud que le seguía. Recuerden que ya cuando él venía acercándose a Jericó, ya él venía con una multitud detrás, que fue la multitud que le impedía al ciego tener acceso a Jesús, ya que lo reprendían para que se dejara de hablar, ya que estaba clamando con gran voz, con una fuerte voz: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús entra en la ciudad con ese poco de gente atrás de él, ¿verdad?
posiblemente hasta estuviera que era ciego todavía allí detrás de Jesús, lleno de gozo y dándole gloria a Dios, porque la palabra nos dice que el hombre que se curó de la ceguera, lleno de gozo, seguía a Jesús y alababa a Dios, ¿verdad? Entonces posiblemente hasta el hombre que era ciego estuviera ahí en la multitud que seguía a Jesús. Jesús entra a Jericó ahora sí, con esa gran multitud siguiéndole, ¿verdad? Y aquí está lo que pasó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Aquí entra en la historia un personaje muy conocido por todos los hijos de Dios, por todos los santos de Dios, que es Zaqueo. Zaqueo era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. ¿Amén? ¿Se recuerdan cuando Jesús comentó la parábola del publicano y del fariseo? Bueno, era un publicano, entonces los publicanos eran muy odiados por todo el pueblo de Israel, porque eran israelitas que trabajaban para Roma, y ellos ¿qué hacían? Bueno, los recaudadores de impuestos o publicanos, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos venían, ellos le trabajaban a Roma y le recogían impuestos para Roma, pero ellos le subían un poco el impuesto para que le quedaran ganancia a ellos. Entonces eso provocaba que el mismo pueblo de Israel aborreciera a los israelitas que trabajaban como publicanos para Roma. Eran muy despreciados hasta por su misma familia. Los publicanos eran como los leprosos, las prostitutas y los samaritanos para los israelitas. Eran personas bien despreciadas, eran personas que no eran tomadas en cuenta, y eran personas que ellos decían pecadores. Eran personas muy pecadoras para los judíos de la época. Amén. Era publicano, dice la escritura, y era rico. O sea, claro, era rico porque posiblemente cobraba mucho, muy por encima de lo que Roma le mandaba, y por eso se había lucrado con el dinero de sus compatriotas judíos. Por ende, Zaqueo no era el más famoso ni el más respetado entre el pueblo de Israel. Yo me imagino que era muy despreciado, muy humillado, y que nadie del pueblo de Israel lo tomaba muy en cuenta. Claro, Zaqueo obviamente era muy tomado en cuenta por los romanos, porque a ellos le trabajaba, pero era despreciado por los israelitas. Al igual que Mateo, Mateo también era recaudador de impuestos. Así que eran personas muy despreciadas por su mismo pueblo, por su misma nación, por su misma raza, a causa del trabajo que llevaban a cabo para Roma, que era el imperio que en aquella época, en la época de mi Señor Jesús, estaba dominando a Israel. Era, mejor dicho, el imperio que Dios había mandado para castigar a Israel en esa época. Porque, claro, cada vez que Israel es dominado por un imperio, si conocemos la escritura, sabemos que es parte del castigo de Dios hacia su pueblo de Israel por diversos pecados, casi siempre por el pecado de la idolatría. Amén. Así que este hombre, Zaqueo,
de que vamos a conocer más a continuación, no era alguien popular entre el pueblo de Israel, era alguien que la gente de Israel lo quería bien lejitos, con que la gente no quería nada que lo asociara con él, lo quería pero bien lejitos, mientras más lejos estuviera de ellos mejor. Pero vamos a ver aquí cómo mi Señor Jesús, de lo que el mundo desprecia, de lo que el mundo aborrece, lo menospreciado del mundo, eso escoge Él. Como hizo contigo y conmigo, vamos a ver cómo Él hace eso con este hombre, que era lo peorcito de lo peorcito, según los israelitas. Amén. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Bueno, Zaqueo, viendo la multitud y escuchando tal vez lo que había hecho Jesús por ese ciego, por ese hombre que estaba ciego, y al ver la algarabía que había en la ciudad, Zaqueo se interesó por ver quién era Jesús. Y tal vez ya había escuchado muchos rumores de él, es decir, ya a estas alturas mi Señor Jesús era conocido por todo Israel. Así que bueno, Zaqueo seguramente se enteró del milagro que Jesús le hizo al ciego, al hombre que era ciego, y habían llegado muchos rumores de todo lo que había hecho mi Señor Jesús a lo largo y ancho de Israel. Así que obviamente todo el mundo quería conocer a mi Señor Jesús, porque era una celebridad en la época. O sea, era alguien que famoso por todos los milagros que había hecho en el nombre de nuestro Dios. Entonces obviamente Zaqueo quería conocerle a Jesús, pero a causa de la gran multitud que venía detrás de Jesús, se le dificultaba a Zaqueo verlo, porque era de baja estatura. Zaqueo era un hombre pequeño de tamaño, por lo cual el poco de gente que seguía a mi Señor Jesús le dificultaba la visión, le dificultaba ver a mi Señor Jesús y así conocerlo. Pero bueno, aquí vamos a ver cómo, aunque Zaqueo no conocía a mi Señor Jesús, no lo conocía, y por eso procuraba verle, ¿amén? Pero a causa de su baja estatura no podía. Aunque Zaqueo no lo conocía, vamos a ver cómo mi Señor Jesús sí conocía a Zaqueo. Esto es muy importante. Esto es clave. Zaqueo no conocía a mi Señor Jesús, por eso procuraba verle, pero su baja estatura se lo impedía. Pero vamos a ver que mi Señor Jesús sí le conocía, y esto lo cambia todo. Amén. Vamos a ver el versículo versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Fíjense bien, gloria a Dios. Zaqueo era muy inteligente, gloria a Dios, le dio a Zaqueo ese ingenio, le dio a Zaqueo esa rapidez mental, ¿verdad? Para no desperdiciar la oportunidad de conocer al Maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Zaqueo se le ocurre subirse en un árbol de sicomoro que estaba allí
para ver a Jesús, porque él sabía que iba a pasar por allí. Entonces le damos gloria a Dios porque sabemos que la sabiduría viene de Él. Sabemos que el ingenio, la creatividad y todas esas cosas buenas que un ser humano tiene proceden de Él. Sabemos que la agilidad para pensar de Zaqueo en ese momento se la dio Dios. O sea, ese ingenio de, ¿esta cómo hago? Yo quiero ver a Jesús, pero estoy muy enano, ¿qué tal? ¿Cómo hago? ¡Ping! Se le perdió el bombillo, pero ese bombillo, esa inteligencia, esa sabiduría viene de Dios. ¿Por qué? Porque este cerebro que está aquí no lo dio Dios. Las millones de neuronas que tenemos en el cerebro que nos permiten pensar, no las dio nuestro Dios. Así que, obviamente, el ingenio para resolver su problema de baja estatura, subiéndose al árbol para poder divisar así a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo proveyó. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por el ingenio que nos ha dado para resolver problemas, para pensar con agilidad y con rapidez, y para poder resolver situaciones complicadas de manera rápida y eficaz. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces él descendió a prisa y cuando Jesús llegó, me salté un versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que poses en tu casa. Fíjense, eso es lo más importante. Esto es una de las cosas más importantes de este pasaje. Como les dije anteriormente, Zaqueo no conocía a Jesús, por eso, gracias al ingenio que le dio Dios, subió al árbol rápido para poder verlo, ¿verdad? Y así poder compensar su problema de baja estatura. Lo importante aquí, y un versículo que para mí es clave aquí, es que aunque Zaqueo no conocía al Señor, el Señor sí lo conocía. Fíjate bien, cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Y desciende, porque hoy, fíjese bien, porque hoy es necesario que yo pose en tu brazo. Aquí hay dos cosas muy importantes y que hay que destacar. La primera, como ya les dije, es que mi Señor Jesús conocía a Zaqueo. Hermano, ¿y por qué es importante que mi Señor Jesús conocía a Zaqueo? ¿Acaso Jesús no conoce a todos los hombres por nombre y apellido? Sí, pero a sus hijos Él los conoce y los llama por su nombre. Perdón, hermano. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo la conozco y la llamo por su nombre, y ella me conoce y me sigue. Para perder un poco el texto, Jesús llama a sus ovejas por su nombre y éstas le reconocen y le siguen. Por ejemplo, Pedro: deja de pescar y sígueme. Juan: sígueme. Leví: sígueme. A todos sus apóstoles, Él los llama por su nombre. Él llama a sus apóstoles por nombre. ¿Por qué? Porque son ovejas de Dios, son las ovejas que el Padre le había dado. Cuando Él, que es el buen pastor, llama a las ovejas por nombre, las ovejas de Él oyen su voz. Él las conoce, las llama por nombre, las ovejas oyen su voz y lo siguen, y Él va delante de ellas. Entonces,
Es muy importante aquí destacar que aunque Zaqueo era un publicano y por ende era un pecador, ciertamente, tal vez le robaba mucho a la gente, con los impuestos para Roma, y cuando digo tal vez quiero decir seguramente, pero que Jesús lo llame por nombre a él y que Jesús sí lo conozca a él, significa que Dios conoció a Zaqueo cuando Dios lo conoció en la eternidad y se lo dio al Hijo. Zaqueo, a pesar de su pecado, era una oveja de redil de Dios, era un siervo de Dios, claro, era una oveja perdida, era una oveja descarriada, era una oveja que se había apartado. Pero recordemos la parábola de la oveja perdida. ¿Acaso un pastor, un buen pastor como es nuestro Dios, no deja las 99 que tiene segura y va y busca a la que está perdida? Bueno, eso es exactamente lo que vino a hacer mi Señor Jesús. Este hombre, que la gente, que la gente despreciaba tanto, que la gente le tenía tanta rabia, que la gente no compartía con él, que lo despreciaba mucho. A pesar de eso, a pesar de cómo lo viera la gente, a pesar de los pecados que tuviera, era una oveja perdida de la casa de Israel. Y como era una oveja de Dios, entonces el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la tenía que salvar. Por eso fíjense lo que dice aquí, muy importante esta palabra. Porque hoy es necesario que pose en tu casa. Era necesario. ¿Por qué dice mi Señor Jesús? ¿En qué sentido dice mi Señor Jesús que era necesario alojarse en la casa de ese publicano? Porque él podía alojarse en la casa de que quisiera. Si él le hubiera pedido a un fariseo: hey, fulanito, permíteme alojarme en tu casa, el fariseo lo hubiera recibido. Porque ya mi Señor Jesús era bien conocido, ¿verdad? Pero ¿por qué dice mi Señor Jesús que era necesario alojarse en la casa de este publicano pecador? Sencillo, porque ese hombre, aunque era publicano y aunque era pecador, era una oveja perdida de la casa de Israel. Era una oveja perdida del redil de Dios. Y precisamente a esas ovejas Cristo vino a buscar, a las perdidas. Cristo vino a buscar al enfermo, no al sano. Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos, para ofrecer un poco el texto. Entonces, este encuentro no fue casualidad. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Ese cuento ya estaba predestinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. De la misma manera, le voy a poner un ejemplo. Cuando mi Señor Jesús dice me es necesario pasar por Samaria. Jesús dice, me es necesario ir a Samaria. Pero un momentico, geográficamente hablando, no le era necesario pasar por Samaria si quería llegar a Galilea. No recuerdo bien a qué ciudad llegaba. Pero geográficamente no le era necesario, porque todos los judíos, como no se la llevaban bien con los samaritanos, rodeaban Samaria para no pasar por ella.
Se demoraban más, pero la rodeaban solamente por el hecho de no encontrarse con samaritano. Pero mi Señor dice, me es necesario pasar por ahí. Porque esa samaritana era una oveja perdida de la casa de Israel. Esa samaritana era una hija de Dios y de paso, por medio de ella, muchos iban a querer a Cristo. Entonces, cuando mi Señor Jesús dice, esto me es necesario hacer, es porque esa obra se la ha colocado Dios para que la haga. O sea, mi Señor Jesús no podía, por ningún motivo, por ninguna circunstancia, por ninguna razón, dejar de entrar en la casa de Zaqueo. No podía, porque eso era parte de la voluntad de Dios, que mi Señor Jesús salvara a ese publicano. Porque ese publicano, aunque el mundo lo despreciaba, aunque los judíos lo despreciaban, Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo y lo predestinó a ser adoptado hijo suyo por medio de Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Entonces, de tal manera que él era necesario. Cuando mi Señor Jesús dice, me es necesario ir a la cruz, morir y resucitar, por darle un ejemplo, para pasar un poco el texto, es que Jesús no podía evitar ir a la cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Lo mismo pasa en este pasaje, lo mismo pasa en el pasaje de la samaritana. Jesús no podía evitar, porque era la voluntad del Padre que Él salvara a esa oveja perdida de la casa de Israel, la cual era Zaqueo, que aunque los otros lo despreciaban, lo desechaban, no lo querían, lo maldecían, y hicieran lo que hicieron con él, ese hombre era un hijo de Dios, una oveja perdida, y la prueba está en que Cristo lo llamó por su nombre. Quiere decir que esta era una oveja de Dios, porque Él la llama por nombre, y vamos a ver que a Cristo llamar a Zaqueo, el Zaqueo reacciona al llamado de Cristo favorablemente. ¿Por qué? Porque Zaqueo era una oveja perdida de la casa de Israel. Cuando el buen pastor llama y una oveja, uno escucha su voz y le sigue. Y Él nos llama por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque nos conoce. Cuando conoció Cristo a Zaqueo, o el Padre Celestial a Zaqueo, allá, lejos, muy lejos, en la eternidad. Cuando te conoció a ti y a mí, si somos hijos suyos, allá, bien lejos, en la eternidad, allá, en un lugar que mentalmente no pueden llegar. Entonces, Zaqueo era un hijo de Dios y por ende a Jesús le era necesario morar en su casa porque lo iba a salvar. ¿Por qué? Porque era una oveja perdida de la casa de Israel. ¿Y a qué vino Jesús? He venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar. Al ver esto, murmuraron diciendo que había entrado a comer con un hombre pecador. Vamos a leer. Y al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ok. ¿Quién decía esto? Bueno, la gente, la multitud que estaba siguiendo a Cristo. Perdón, me salté un versículo, hermano. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Se fijan, Zaqueo oyó la voz de Cristo y de una vez bajó y le recibió gozoso en su casa. Es como Pedro, deja lo que estás haciendo y sígueme. Andrés, deja lo que estás haciendo y sígueme.
¿Por qué? Porque las ovejas del pastor oyen su voz y le siguen. Aquí vemos que Zaqueo fue llamado y de una vez la reacción fue: tengo que seguir al Señor, tengo que obedecerlo. Y le bajó del árbol y le recibió con gozo. Amén. Amén. Ahora sí, vamos al 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador. Discúlpeme las repeticiones. Amén. Entonces, claro, ¿quién murmuraban? La multitud, porque sabían qué clase de hombre era Zaqueo, sabía que el trabajo desempeñaban para Roma, y como le dije al principio, a nadie le agradaba Zaqueo, ni ningún recaudador de impuestos. Era muy aborrecido en todo Israel. O sea, todo el mundo sabía la clase de persona que era Zaqueo. Zaqueo tenía mala fama, y como dice el dicho, tira fama y acuéstate a dormir. Entonces, Zaqueo no tenía el mejor testimonio de todos, y la gente conocía bien quién era Zaqueo, qué cosas hacía y qué cosas había hecho para Roma. Y bueno, por eso Zaqueo tenía muy mal testimonio entre sus mismos compañeros israelitas. Amén. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a los pobres, Señor, la mitad de bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora vamos a ver la reacción de Zaqueo. Y podemos compararla con la reacción del joven rico. ¿Se acuerdan? Aquel joven que cuando mi Señor Jesús le dijo: bueno, para que sea perfecto, da lo que entienda a los pobres y luego sigo, para que sea perfecto y tenga riqueza en el reino de los cielos. Y este joven rico no pudo porque tenía mucho. Bueno, Zaqueo también era rico, y para rectificar, como muestra del arrepentimiento genuino que él tenía por todo el mal que había hecho, dijo que daba la mitad de su bien a los pobres, y si alguien había estafado o robado, se lo iba a dar cuadruplicado. Entonces vemos dos conductas muy diferentes. Vemos la de un rico joven, o la del joven rico, mejor dicho, que no pudo dejar todo lo que tenía para seguir aquí. Pero vemos a un Zaqueo odiado por todos, despreciado por todos, que la gente no lo quería porque era un pecador. Y vemos el cambio de actitud de Zaqueo. Vemos el arrepentimiento genuino. Vemos que la sola visita de mi Señor Jesús hizo un cambio en él, cambió su manera de pensar. El Espíritu Santo obró allí arrepentimiento y fe en Cristo, y el hombre cambió su manera de pensar. Y como muestra de este cambio, él le dijo a mi Señor: el Señor, la mitad de lo que tengo le doy a los pobres, y si en algo he estafado a alguien o le he robado, se lo devolveré 4 veces más. ¿Se fijan la diferencia de una oveja de Dios, un verdadero israelita? Una oveja que estaba perdida. Zaqueo era una oveja de Dios que estaba recargada. Cuando vino el buen pastor, Cristo lo llamó, él le siguió. Y cuando Cristo entró a su casa y comió con él, Dios obró en él.
arrepentimiento y fe. Y Zaqueo se arrepintió genuinamente de sus pecados, y la muestra está en que quiso rectificar todo el mal que había hecho. Amén. Por esta razón era necesario que Cristo entrara en la casa de Zaqueo. Por esta razón Cristo no podía quedarse en ninguna otra casa. Cristo tenía que ir a que Zaqueo. O sea, ese encuentro no fue casualidad. Ya Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para salvar a su hijo Zaqueo. Porque Zaqueo era un hijo de Dios. Sí, un hijo de Dios que estaba perdido. Un hijo de Dios que, como el hijo pródigo, andaba malgastando los bienes de su padre por ahí. Y se fue lejos, queriendo quitar el yugo de su padre. Pero era un hijo pródigo. Y él iba a volver. Y él era oveja perdida de la casa de Israel. Y Jesús lo sabía. Zaqueo era de Dios. No fue casualidad que Cristo se hospedara allí. Ya todo ese escenario que estamos viendo ya estaba establecido por Dios para que Zaqueo alcanzara la salvación y la vida eterna. Por eso Jesús dice, es necesario que yo pose en esta casa. Porque Jesús sabía que si eso pasaba, como el Padre lo había estipulado y establecido desde antes de la fundación del mundo, sin lugar a dudas, Zaqueo se iba a salvar. Y efectivamente vamos a ver que Zaqueo alcanza la salvación. Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjese bien, hoy también ha venido la salvación a esta casa por cuanto él es hijo de Abraham. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Jesucristo, la salvación hecha hombre, estaba en la casa de Zaqueo. ¿Pero por qué? Jesucristo, la salvación hecha hombre, estaba en la casa de Zaqueo. Porque Zaqueo era un verdadero israelita. Zaqueo era hijo de Abraham. Porque Zaqueo era una oveja perdida de la casa de Israel, y él vino a salvar y a rescatar, como vamos a ver, a lo que se había perdido. Y es extraordinario, y siempre me gusta destacar esto. A Zaqueo, el mismo Jesús lo llama hijo de Abraham. Pero los fariseos que decían ser hijos de Abraham, Jesús los llama hijos del diablo. Fuerte, ¿verdad? Al publicano, que todo el mundo despreciaba, que todo el mundo odiaba, Jesús los llama hijos de Abraham. La salvación ha venido a esta casa. Él había venido a la casa de Zaqueo porque él era hijo de Abraham. Si es hijo de Abraham, quiere decir que es un verdadero israelita, que es un verdadero descendiente de Abraham, porque los hijos de Abraham no son los que son israelitas según la sangre, no, son los que creen en Cristo Jesús. Son los que creen en la simiente de Abraham, que es Cristo, cual es Cristo Jesús, para alcanzar las promesas que Dios le hizo a Abraham por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham por medio de la fe. Amén. Ahora, es extraordinario ver esto, que Jesús le dice a un publicano, a alguien que todo el mundo despreciaba, que él es hijo de Abraham, y a los religiosos de la época que decían ser hijo de Abraham, él los llama hijo del diablo. Ya ven por qué era necesario que Jesús posara en esa casa. Ya ven por qué era
¿Por qué Jesús no podía evitar ese encuentro? Porque ese encuentro ya estaba establecido por Dios para que Zaqueo, este hijo de Abraham, obtuviera la salvación y la vida eterna. Amén. Vamos a volver a leer el 9. Perdón. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién era la salvación? Él. El que cree en él no ve la condenación porque ha pasado de muerte a vida. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y obviamente Zaqueo creyó en mi Señor Jesús. Por eso se bajó con gozo del árbol, lo recibió. Por eso demostró, dio fruto de arrepentimiento cuando dijo que le iba a dar a los pobres la mitad de todos sus bienes y se le había robado algo a alguien, lo iba a devolver cuadruplicado, porque creyó en Jesús. De una vez que tuve el encuentro con mi Señor Jesús, algo en él cambió. Y él se arrepintió genuinamente. ¿Pero por qué? Porque él era una oveja perdida de la casa de Israel, la cual Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo que Cristo salvara. Por eso era necesario que Cristo morara, posara, habitara en la casa de Zaqueo, a pesar de que la gente no quería, porque Zaqueo era un publicano pecador. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efectivamente, Zaqueo era un hijo de Abraham, pero estaba perdido, estaba muerto en delitos y pecados. Pero aún perdido, aún muerto en delitos y pecados, Zaqueo era un hijo de Dios. O sea, Zaqueo era una oveja perdida de la casa de Israel. Estaba perdida, pero era oveja. Lo que pasaba con los fariseos, por ejemplo, a los cuales él no llamó nunca más en la vida, mientras estuvo en la vida terrenal, hijo de Abraham, sino que lo llamó hijo del diablo. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos no eran ovejas. Cuando ellos le preguntan, cuando ellos le preguntan a mi Señor, cuando ellos le dicen: dinos abiertamente y deja de atormentarnos, dinos si tú eres el Mesías, él le dice: yo se lo he dicho, pero ustedes no escuchan, no me oyen. ¿Y por qué no me oyen? Porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál era el problema de los fariseos por lo cual nunca creyeron en Cristo? Porque no eran ovejas de Dios. No eran ovejas de Dios. Al no ser ovejas de Dios, no conocían al buen pastor que procedía de Dios. Por ende, ellos no se podían salvar. Ellos no eran ovejas de Dios. No eran ovejas. Ellos eran cabras. Ellos eran cerdos, ellos eran perros, todos los animales del zoológico que ustedes quieran, menos ovejas. No eran ovejas y por ende no escuchaban la voz de Dios nunca, nunca. No fue que Jesús no les habló, es que ellos no escuchaban la voz de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque no eran ovejas de Dios. En cambio, aquí tenemos un publicano, un pecador, pero era oveja del redil de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús lo llamó y Zaqueo de una vez respondió al llamado, bajó del árbol con gozo y le recibió en su casa, porque era una oveja perdida de la casa de Israel. A lo que el buen pastor llamó, él accionó, él respondió al llamado, porque era oveja. Y al escuchar la voz del pastor, Zaqueo, al igual que sus dos apóstoles y al igual que tú y yo, le seguimos porque éramos ovejas. Hay gente que nunca cree en Cristo porque no son sus ovejas.
Este hombre, con todos los pecados que tenía, era una oveja. Estaba perdida, pero era una oveja. Y precisamente mi Señor Jesús dice aquí en el último versículo que el Hijo del Hombre, es decir, ya yo lo he dicho varias veces, pero siempre es bueno repetirlo. Dice el Hijo del Hombre. Cuando dice esta frase, se refiere a la descendencia de la mujer que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y esta le iba a morder su calcañar. También se refiere a la simiente de Abraham, por la cual iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Y también se refiere a el descendiente de David, que se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar desde allí por toda la eternidad. Amén. Entonces, dice mi Señor Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Zaqueo estaba en pecado. Zaqueo estaba robando para lucrarse él de su mismo pueblo, de sus mismos compatriotas. A Zaqueo todo el mundo lo odiaba. Sí, todo eso es verdad. Pero también es verdad que Dios amó a Zaqueo desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios, a pesar de que Zaqueo estaba lejos de él, Dios conocía a Zaqueo y preparó ese día, esa hora, ese momento para darle vida por medio de Cristo Jesús. Porque él era una oveja de Dios. Sí, estaba completamente perdido, estaba en pecado, todo Israel lo sabía, el mismo Zaqueo lo sabía, pero Dios ya había dispuesto un día para salvar a Zaqueo, ya que era una oveja de él, ya que era un hijo de él y un hijo de Abraham. Por ende, Dios ya se había dispuesto desde la eternidad a salvar a Zaqueo. Y por ende, mi Señor Jesús dice, es necesario que yo pose en tu casa. Lo mismo pasó contigo y conmigo. Nosotros éramos pecadores, andábamos muertos en delito y pecado. Bueno, en fin. Pero siempre habíamos sido ovejas de Dios. Lo único es que estábamos perdidos. Pero Dios había estipulado un día, un mes, un año, una ocasión, un momento para que tú y yo fuéramos encontrados por Cristo, para que Cristo nos trajera nuevamente al redil de Dios donde tú y yo pertenecemos. Eso que le pasó a Zaqueo nos pasa, o le pasa mejor dicho, a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, antes que conociéramos a Cristo, estábamos descarriados como ovejas sin pastor, cada uno por su lado, dice la Escritura. Pero a pesar de eso, como somos ovejas de Dios, como somos hijos de Dios, escogidos por Dios, y Dios nos ama con amor eterno en Cristo Jesús, Él estableció un momento, un lugar, un tiempo para que nosotros, escuchando la voz de Cristo, como lo hizo Zaqueo, viniéramos a Él y Él nos diera vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasó con Zaqueo sigue pasando hoy en día, hermano. Y va a seguir pasando hasta que Cristo venga. Porque Dios va a seguir llamando a las ovejas que están perdidas. Porque Dios va a seguir llamando a las ovejas, tanto a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como a esas otras ovejas que en el Evangelio de Juan, mi Señor Jesús dice que Él tiene ovejas en otro redil. A esas Él también va a llamar, y Él las llamará y ellos lo reconocerán. Y serán un solo rebaño guiado por un solo pastor. Amén. Para hacer un poco de Cristo va a seguir llamando a sus ovejas perdidas y trayéndolas a Él
por medio de cuerdas de amor, porque esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Que Jesús salve a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también a las ovejas perdidas que Dios tiene en el mundo entero. Amén. Entonces, como hizo con Zaqueo, como hizo contigo y conmigo, Él va a seguir haciendo hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo venga, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, muy importante, esta es una bellísima enseñanza. Espero yo sé que el Espíritu Santo siempre me ayuda, que no soy yo. Espero que este mensaje sea de mucha edificación y de bendición para todo tu pueblo santo. Recuerda que si tú estás en Cristo, que si tú tienes la convicción férrea de que Cristo es tu Señor, de que tú tienes la morada del Espíritu, de que tú eres hijo de Dios, es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, te había escogido a ti para la salvación. Es porque tú eras una oveja perdida como Zaqueo, y Cristo te rescató porque era la voluntad del Padre. Amén. Así como era necesario que Cristo morara en la casa de Zaqueo, para Cristo era necesario rescatarte a mí y a ti, porque ya el Padre nos había amado desde antes de la fundación del mundo y siempre habíamos sido ovejas del redil de Dios, aunque perdidas, pero ovejas, aunque de otro redil, porque éramos gentiles, pero ovejas al fin y al cabo. Entonces, gloria a Dios por el buen pastor que llama y sus ovejas lo oyen y le siguen. Gloria a Dios porque somos ovejas de Dios. Gloria a Dios por hombres como Zaqueo, y mejor dicho, gloria a Dios por su eterno amor que nos ha tenido en Cristo Jesús, que nos predestinó al ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. El Dios de Israel me los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes. Su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre.